Amuchategui Requena, una profesora muy querida aquí en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, qué mejor que dar cierre a nuestras actividades con el aspecto fundamental acerca de la pedagogía, de esta enseñanza respecto de la criminología en nuestra universidad. Sin más, cedo la palabra a la maestra Amuchategui Requena para que nos presente su ponencia titulada La importancia de la enseñanza de la criminología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edna. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Y pues voy a tratar de abreviar para no excederme con el tiempo. Bueno, entonces, primero que nada quiero agradecer al Proyecto Grado Cero, al maestro Alfonso Ochoa Hoffman, a la psicóloga Edna Bravo, la invitación que me han hecho y que no pude resistir, dije que sí desde el primer momento porque estaba encantada de estar en yo no me gusta decir evento porque evento es lo eventual, lo que pasa de repente como un terremoto que nadie lo espera y esto sí se espera y sí está preparado, entonces esta actividad académica. Porque desde el título me parece sugestivo, miradas multidisciplinarias a la criminalidad, y me encanta que en la Facultad de Derecho le den importancia a esta materia tan olvidada, tan descuidada, de la cual yo siento un gran cariño y me da una pena enorme que no se le dé la importancia debida. Entonces los felicito por haber organizado esta actividad. El tema de mi ponencia es la importancia de la enseñanza de la criminología, y justamente es una ponencia muy sencilla, muy simple, no llego a mayores profundidades, pero es algo que he venido diciendo desde hace mucho tiempo en mis clases, en algunos congresos, siempre que tengo la oportunidad de abrir la boca lo digo. Para mí es muy importante la criminología y es muy importante la forma en que se enseña la criminología. El día de hoy para mí es muy importante porque en primer lugar es 22 de abril y quiero mencionar a manera de efemérides que un 22 de abril pero de 1724 nació Immanuel Kant, un gran filósofo, entonces es un detalle que a mí me parece muy interesante. Y bueno, desde el punto de vista internacional, hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra, a la que tanto maltratamos, pero la festejamos. Entonces, aquí viene lo del doble discurso siempre y lo mismo pasa con este tema. Bueno, primero que nada quiero decir que uno de los grandes problemas, y esto nadie lo desconoce, por los que atraviesa el mundo y especialmente América Latina y muy particularmente México, es el tema de la inseguridad, es el tema de la violencia, es el tema de la criminalidad. Yo como maestra de criminología y de derecho penal, cuando doy derecho penal digo que el derecho penal es la materia más hermosa de todo el plan de estudios, pero cuando doy criminología digo que la criminología es más importante que el derecho penal y finalmente parece que estoy engañando a unos y a otros, pero no, la verdad es que sí son muy importantes ambas y las dos se unen, a pesar de que el derecho penal es una ciencia jurídica, normativa, mundo del deber ser, y la criminología pertenece al mundo del ser, no es normativa. Entonces, a pesar de esas grandes diferencias, están estrechamente unidas. Y no podemos entender el derecho penal sin la criminología y no podemos entender la criminología sin el derecho penal. Y yo llegué a la conclusión de que efectivamente, como sostienen todos los criminólogos, la finalidad más importante de la criminología es la prevención, tema que desconocen los políticos, tema que desconocen los legisladores, tema que no se aplica en México porque se piensa más en la represión. Entonces, esta parte del tema a mí me llama mucho la atención, de manera que he querido fusionar en un solo tema para este congreso los dos temas fundamentales de que se nutre mi tema general, que es precisamente por un lado la importancia de la criminología y por otro la importancia de su enseñanza. ¿Dónde? En las universidades. Entonces, esto me lleva a plantear que precisamente, y lo decía ahorita el doctor, justamente me llamó la atención, el doctor Vélez hablaba de esto y dije, ay, qué curioso, hay por ahí dos puntos de conexión entre la interesante conferencia que él dio y lo que yo voy a decir de esto. La conexión está por el lado de la universidad, de la enseñanza. Yo sostengo que si lo que queremos es abatir el crimen, que bueno, abatirlo al 100% no es posible desde que el hombre es hombre, el ser humano comete crímenes, delitos, conductas antisociales, pero sí por lo menos reducirlo y bajar los niveles de violencia, porque hemos llegado a niveles que verdaderamente son intolerables. Y yo llego a la conclusión de que la enseñanza de la criminología en las universidades es el primer paso que debemos dar para lograr prevención y para lograr la verdadera y adecuada investigación del crimen. El planteamiento del problema viene a ser justamente la justificación de lo que estoy diciendo y
La justificación está en afirmar que ahorita, de momento, uno de los grandes problemas de todo el mundo es la inseguridad pública. El incremento en los delitos violentos. Antes a uno lo robaban en la calle y uno se enteraba cuando llegaba a una casa y no encontraba el monedero. Ahora lo matan a uno por robarse un celular. Entonces el grado de violencia también importa, no solo el número de delitos. Y claro, lo que va aparejado a todo esto es la ineficacia de la pena de prisión, la pena de multa, cualquiera es ineficaz. Parece ser que no hay una sola pena que resuelva el problema. Y es que nuestros políticos no saben que primero hay que ver prevención y ya después castigo. Esta es la parte fundamental que además no nos enseña el derecho penal, sí nos la enseña la criminología. El político lo que hace es proponer que se creen leyes y por lo que veo faltan muchos tipos penales. Ahorita el doctor Vélez hablaba, por ejemplo, de la falta de tipificación en varios códigos penales. Pues este tema tan interesante que le estaba mencionando, hay 15 estados, dice, en el que no se encuentra tipificada esta conducta. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Estamos con las manos atadas. Nosotros los que estudiamos Derecho sabemos que no se puede aplicar una pena si un delito no existe, la nula pena sine lege. Entonces, no puede sancionarse, castigarse, perseguirse ni hacer nada cuando el tipo penal no existe en una ley. Y México tiene ese problema, entre otros muchos que vamos a ver. Los legisladores piensan que la solución al problema de la criminalidad es aumentar punibilidades. Antes era de 8 a 10 años, ahora que sea de 20 a 40. Y ayer que estaba oyendo las noticias, yo estaba espantada de oír lo de los 146 o 149 años de prisión. Dije, tienen razón, ahora sí se va a resolver el problema, están como locos, pero bueno. Juana Barraza Samperio, alias la mal llamada Mataviejitas, la gerontocida, pues creo que le aplicaron 428 años, no, pues sí va a salir readaptada la mujer, o sea, ya después va a saber lo que es vivir y respetar la vida. Entonces, ¿qué patadas de ahogados dan de veras los legisladores? ¿Por qué? Pues porque no saben y porque no les importa, y lo digamos claro, lo que les importa es quedar bien con su partido político y con el sector votante. Entonces vamos a crear tipos penales y leyes que a la gente les gusten, para que así digan, ese partido sí pensó en nosotras las mujeres, sí pensó en los niños, pensó en los ancianos, vamos a votar por él. Y les está yendo bien, porque sí se están ganando una gran cantidad de adeptos a ese partido político, de manera que lamentablemente vemos que nuestras leyes son creadas por gente que va más por la importancia partidista, por el aspecto político, por tener más votantes, que por satisfacer las necesidades del grupo social. Esto a mí me entristece y me da coraje, pero por eso pienso que la universidad es así como mi última esperanza. Ya si aquí no se resuelve, yo ya perdí la esperanza totalmente, y eso que no soy tan negativa. Dije tan porque sí soy. Bueno, ¿qué pasa con este problema? Bueno, este problema de las leyes nos está llevando al punto de crear tantas leyes tan específicas para todo, cuando la ley debe ser general, y mientras menos leyes haya, mejor. Mi profesor de medicina forense, el doctor Alfonso Quirós Cuarón, siempre nos decía, las leyes son como las medicinas, hay muchas porque ninguna sirve. Y bueno, era un poquito exagerado el maestro, pero tenía razón. Hay muchas medicinas porque realmente muy pocas son eficaces. Hay muchas leyes, pero muy pocas son útiles. Y en torno a este tema que se llama inflación legal, o sea, hay tantas leyes que hemos llegado a una verdadera inflación de leyes, pues a veces ninguna sirve, o a veces se duplica, y existe esto que conocemos como el concurso aparente de leyes o el concurso aparente de tipos. Y de este tema se han ocupado grandes pensadores, grandes señores que han dicho cosas como esta que van a escuchar ahorita. Cuando más corrupción hay en un pueblo, es cuando hay más leyes. Aristóteles. O esta, las leyes inútiles debilitan a las necesarias. Montesquieu. Y esta otra que dice, es más fácil hacer leyes que gobernar. León Tolstoy. Creo que no ignoramos que efectivamente lo idóneo sería tener pocas leyes, pero buenas, eficaces. Y lo que pasa ahorita es que tenemos mucha corrupción, muchas leyes, y la mayoría bastante malas. ¿Que hay problemas en el estadio de fútbol? Vamos a crear una ley especial contra la violencia en los partidos. ¿Qué no se llama violencia? No se llama lesiones, no se llama daño a la propiedad o en propiedad ajena, no se llama homicidio, no se llama... O sea, no entiendo, pero ojalá que alguien algún día, como el abogado de la película Filadelfia, me lo explique como si yo tuviera 6 años. Un ejemplo de esto que estoy diciendo es lo siguiente. Por ejemplo,
Los legisladores quieren atacar el problema de la violencia hacia la familia, de la violencia familiar. Crean entonces un tipo penal que se llama violencia familiar, que yo siempre consideré totalmente innecesario. ¿Por qué? Porque ya existe el delito de lesiones, ya existe el de violación, el de homicidio, el de amenazas, todos los tipos penales, que simplemente si se dan dentro del seno de la familia, pues el delito ya existe y quizá nada más haya necesidad de agregar un poquito más a la punibilidad o preverlo con medidas de seguridad, pero no había necesidad de crear un tipo penal de violencia familiar, que además se da en el fuero federal, Código Penal Federal, y además se inserta también el Código Penal del Distrito Federal, como si hubiera familias federales y locales, que esto es algo que me pone de cabeza. O sea, ¿por qué la violencia familiar va a ser federal si no hay padres federales e hijos federales? Me explico. Y pareciera que hay familias federales y locales. Entonces, si papá y mamá lastiman al niño, o el papá lastima a la hija, o el esposo daña a la esposa, primero hay que ver el fuero. ¿Es una mujer federal, un hijo federal, o es local? Y entonces es que hay dos tipos en conflicto. Pero no solo eso, no solo tenemos un código federal y uno para el DF, tenemos 33 códigos penales. Y esto a mí me parece que es un problema pues muy oriundo de los pueblos y de los países subdesarrollados como México, porque la mayoría de los países, sobre todo los desarrollados, cuentan con un código penal para todo el país. ¿Por qué? Porque los bienes jurídicos son el mismo, la vida es igual en una localidad que en otra. En México parece ser que la vida vale más en el norte o en el sur o en el centro, en la altiplanicie o en la costa. Y cuando aquí se habla de los criterios del clima, la gente se va con la idea de que a lo mejor en las costas, como hace más calor, pues la gente despierta más temprano a la sexualidad. Entonces, pues si hay una violación, pues en una costa se justifica, ¿verdad? Porque la gente despierta a la sexualidad. Qué cosa tan tonta. La libertad sexual se tiene que respetar igual en el norte, en el sur, en la costa, donde hace frío y donde hace calor. Esto es algo que como que no acabamos de entender. Pero los legisladores menos lo entienden. Si nosotros no lo entendemos, menos ellos. Eso me consuela muchísimo. El legislador no lo entiende, pero crea tipos penales. Bueno, ya está el tipo de violencia familiar federal y local, y en cada entidad federativa, en la mayoría, ya existe también el tipo penal de violencia familiar, pero como que no es suficiente. Entonces, bueno, pues ahí está también la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es federal, y está la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia local, porque la otra es federal. Entonces dice uno, bueno, ¿y cuándo se aplica una y cuándo se aplica la otra? Y a mí me parece que es una vacilada, pero bueno, es lo que yo creo. Pero como yo soy muy mal pensada, tampoco me hagan mucho caso de lo que yo diga aquí el día de hoy, porque yo exagero, pero estoy convencida, eso que me digan. Bueno, de repente, hace unos 3 años, nos llegan con la sorpresa los legisladores de que hay muchos feminicidios, pero bueno, llamaban feminicidio algo que todavía no tenía nombre, porque todavía no existía el tipo penal. Entonces eran homicidios hacia mujeres, y entonces crean la figura de feminicidio. No lo van a creer, pero a pesar de que soy mujer, siempre estuve en contra de ella, porque me parece en primer lugar que no es más que un homicidio agravado por varias circunstancias agravantes, o bien un concurso de delitos donde se presentan varios delitos. Y entonces este parámetro de la igualdad ante la Constitución desaparece, porque como la punibilidad es elevadísima, pareciera que la vida de la mujer vale más. Pero si los mismos hechos, y yo les dejaría como tarea de esta tarde, que fueran a ver el Código Penal y analizaran los elementos del feminicidio, ya sea en el fuero federal o en el Código Penal para el DF o en algún estado donde ya existe, como en el Estado de México, piensen que si en vez de ser un sujeto pasivo la mujer fuera un hombre y lo golpean, lo torturan, lo violan y exponen el cuerpo en una vía pública, no habrá sentido lo mismo que una mujer al ser torturado y violado por 2 personas, por ejemplo. Yo pienso que aquí no podemos decir la mujer sufre más, la mujer tiene una valía mayor. No, yo creo que somos iguales en este sentido, y también creo que es una ley inútil que no ha resuelto adecuadamente el problema. Sigo creyendo en este caso del feminicidio que fue pues una solución para ganar adeptos, algo como para que el sector femenino dijera, vaya, por fin pensaron en nosotros. Y esos ridículos anuncios de Patricia ya puede dormir tranquila porque ya existe una ley que la protege, pues esa Patricia yo creo que esta misma noche fue golpeada otra vez por el marido, porque la ley, aunque existe, el marido no la ve y dice, ay, ya no le puedo pegar. No funciona así, no es la varita mágica tampoco que nos dice el sujeto activo
el delincuente, el hombre peligroso, ya leyó la ley, dice, no, y ahora lo que yo hacía antes, ahora ya tiene más punibilidad y ya tiene nombre, se llama femicidio, pues ya no lo hago. No, lo van a seguir haciendo. Entonces, esto me lleva al tema de que el legislador no sabe criminología y los políticos tampoco, y el pueblo en general menos. Y los egresados de las universidades, pues contados. Vean un congreso tan importante y aquí no hay más de 30, 32 personas. En cambio, por ejemplo, si fuera de derecho fiscal, a lo mejor estaría lleno porque el 30 de este mes pues vence el plazo para la declaración de impuestos de personas físicas, entonces a lo mejor había mucha gente, o un tema así muy novedoso. Pero esto que es tan importante, o sea, por un lado decimos, nos preocupa la inseguridad, pero hay un congreso y no vienen. De veras, aquí es donde yo quiero reforzar la postura de esta ponencia. Yo siento que la criminología debe ser una materia obligatoria, por lo menos en todas las carreras de Derecho, Psicología, Trabajo Social, Medicina y Sociología. Por lo menos, y materia obligatoria, porque todos debemos estar preparados para atacar este problema tan delicado. Y además, mi postura es que todas las escuelas y facultades de Derecho deberían de tener la carrera de criminólogos, licenciados en criminología. Aquí, por ejemplo, en la Facultad de Derecho es una materia, pero además es optativa. O sea que un porcentaje mínimo de todos los estudiantes de la carrera eligen criminología como una materia optativa, pero la mayoría no. Entonces la mayoría van a salir con conocimientos jurídicos porque llevan delitos en particular, teoría de la ley penal y del delito, procesal penal, pero no llevaron jamás criminología. Cuando egresen de la facultad van a salir con un conocimiento parcial del fenómeno de la criminalidad. Y además, esas personas, cuando hablamos con ellas, luego se dan cuenta cuando alguien sabe lo que es la criminología y cuando tiene noción de su importancia. Porque cuando uno habla de criminología dicen, derecho penal. No dije derecho penal, dije criminología. Y la gente no sabe distinguir criminología de derecho penal o de criminalística o de política criminológica. No tienen la más leve idea. Entonces, yo creo que sería importante que si tanto nos preocupa el tema de la inseguridad y de la criminalidad y de la violencia y la criminalidad, pues yo creo que todas las facultades y escuelas de Derecho deberían de tener por lo menos 2 carreras, la de licenciado en Derecho y la de licenciado en Criminología. Afortunadamente hay muchas universidades privadas y universidades estatales que nos ponen la muestra. En Nuevo León, Monterrey hay carrera de criminólogo, en Querétaro hay carrera de criminólogo. Me comentaban hace poco, no lo he constatado, pero lo creo, que la Universidad La Salle ya tiene carrera de criminólogo. Ellos, La Salle, que tiene un perfil de egresado muy diferente al perfil de egresado que tenemos aquí, que allá van más bien como para abogados postulantes, para notarios, les gusta más otra área del derecho. Qué curioso, ya tienen la carrera para licenciados en criminología. A mí me parece que es un gran paso. Y aquí en la Facultad de Medicina de nuestra querida UNAM, pues ya tienen la licenciatura en Ciencias Forenses. Yo los felicito y además me muero de envidia. Yo creo que con el tiempo a lo mejor las facultades de Derecho toman en consideración estas cosas que solamente uno que otro atarantado como yo anda gritándolo por ahí en artículos, en conferencias, en donde puede, pero yo creo que a lo mejor sí, algún día vamos a tener en esta facultad 2 carreras, por lo menos como otras facultades que tienen 7 u 8 carreras, ¿por qué no? Y creo que eso sería muy importante. Entonces, mi primer punto de vista y que quiero yo poner aquí es la necesidad de que la criminología o bien sea materia obligatoria en estas carreras que acabo de mencionar, segunda, que sea una carrera en las escuelas y facultades de medicina. Segundo problema, muy importante, la enseñanza. Bueno, no solo la enseñanza de la criminología, la enseñanza en general sabemos que es eficiente, otros están muy contentos con la enseñanza tal y como se da. Yo tengo la impresión de que estamos muy acostumbrados a la enseñanza que se conoce como transmisión de conocimientos, donde el profesor se convierte como en un transistor que transmite el conocimiento que él tiene hacia el alumno. Y tiene que aprender el alumno exactamente lo que el maestro le dice, ¿no? El alumno no puede pensar diferente, eso, bueno, pues ya se sobreentiende. El alumno debe pensar igual que el maestro, debe aprender lo que el maestro le dice. El alumno no debe ir más allá que el maestro, es ofensivo para el maestro. Cómo el alumno se atreve a pensar distinto o a pensar más y mejor. Este principio que se llama Magister Dixit, que consiste en que lo que dice el maestro es la verdad absoluta,
impera en muchos profesores, en muchas carreras, no solo la UNAM, sino en universidades privadas. Y el maestro exige conocimientos memorísticos. Y para un maestro, los conocimientos memorísticos son los que importan. Repíteme de memoria la definición de derecho penal de Carrara, de Ferraioli, de Jiménez Huerta y de Jiménez de Azúa. Si me demuestras que te las sabes de memoria, sacas 10, pero si no, qué mal andamos. Y ese alumno se las aprende de memoria. Y puede salir de la carrera sabiendo todas las materias de memoria, y puede tener mención honorífica, y puede salir con la medalla Gabino Barrera, y el día que va a haber un asunto, le repite de memoria al cliente y le dice: usted no me sirve porque lo que quiero es que interprete mi asunto, mi problema, y me diga qué podemos hacer. Y el alumno no sabe más que repetir como perico de memoria, eso sí, mucha información. Yo creo que tenemos ya que llegar a lo que los pedagogos aspiran, a un conocimiento donde el alumno ponga en práctica los conocimientos, aporte su propia opinión, genere su propio conocimiento y lleguemos a algo más progresivo. Yo en este mismo auditorio escuché a un maestro y me encantó escucharlo, que criticaba los métodos de enseñanza que tenemos actualmente aquí en nuestra facultad, y me acuerdo que él, como yo, piensa que la memoria ya no debe ser el principal recurso del maestro al alumno y del alumno al maestro, sino el conocimiento práctico. Y me acuerdo que él dijo, por ejemplo, que cuando empezó a estudiar Derecho Civil, su maestro le dijo que tenía que saberse el Código Civil de memoria, y entonces se aprendió los primeros 4 artículos. Y que esa tarde el alumno dijo: ay, ya siquiera me sé 4 artículos, pero como el Código Civil tiene 3074, pues ya nada más me faltan 3070. Esto en materia penal lo vemos con muchos maestros que nos piden que nos sepamos el Código Penal de memoria. Ahora, ¿cuál? ¿El del DF, el federal, y los restantes 31 de la República? ¿O nos conformamos con el del DF y el federal? En cualquier caso, es absurdo, porque los códigos cambian todos los días, todos los meses, todos los años, y lo que no sabíamos de memoria pues ya cambió. Y además, aunque nos lo supiéramos y no cambiaran, que es imposible, de nada nos sirve, porque a la hora de invocar el código, el juzgador, el ministro, el magistrado abre su codiguito, porque si se equivocó de número, lo invirtió, se equivocó de fracción, de apartado, de inciso, esto se viene abajo en un amparo. Entonces vemos que la memoria pues no es más que una repetición de datos que son totalmente inútiles. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Aprender adecuadamente. Debo decir que en este sentido hay muchos alumnos que siguen creyendo que el maestro que les pide de memoria la información son los mejores, y esto ha desarrollado lo que yo llamo el síndrome de Estocolmo estudiantil. Se inscriben con esos maestros que los hacen sufrir porque no se saben de memoria todo, pero el alumno siente que es lo mejor. Yo sigo pensando que es lo peor, pero bueno. Entonces habrá que pasar de la clase magistral a la clase activa, de que maestros que todavía dictan pasemos a la dinámica grupal. Para eso necesitaríamos empezar a preparar a los profesores. Hay aquí aproximadamente 1.500 maestros, de los cuales solamente 30 hemos tomado los diplomados en pedagogía. Esto creo que nos habla del poco interés que tienen los maestros por prepararse, y además hay en muchos maestros una gran soberbia académica, porque dicen: bueno, si ya llevo 20 años dando clases, ¿cómo me piden que yo tome ahorita un curso o un diplomado si lo he venido haciendo 20 años? Pues sí, pero lo has venido haciendo mal. Entonces, pero díganselo una vaca sagrada, no, ni pensarlo, ¿verdad? Y esto va a quedar grabado, no sé, qué bueno. No, sí, qué bueno, porque eso de que hablo en el aire y me oyeron 30 personas, bueno, a lo mejor dicen, pues puede que tenga razón, o sea, esta está loca, pero si se queda, a lo mejor alguien lo dice, creo que tiene razón, a ver, vamos a pensar y vamos a cambiar las cosas. Ojalá, aspiro a que eso suceda. Bueno, todo esto me lleva a que el aprendizaje tiene que ser significativo. Aquí ha habido muy buenos maestros y algunos me cuentan, yo no fui su alumna, pero me dicen que hace años daba clase aquí nada menos que Rogina Villegas, el que ha escrito estos libros tan importantes de Derecho Civil. Pero a Rogina Villegas le llamaban Morfina Villegas, y creo que ya se pueden imaginar por qué. Y yo conocí a un ministro que daba clases en la facultad, que aunque yo me sentara adelante en la primera fila, le ponía toda mi atención, pero a la media hora yo ya estaba cabeceando, porque yo ya sentí un sueño horrible. Y yo decía, si este ministro yo lo tuviera en la noche en mi casa, sería fabuloso para que me pudiera dormir. Sobre todo en esas noches en que acabamos de pasar un terremotito o un temblor y que no puede uno dormir. Yo decía, este maestro sería idóneo ahorita aquí para que me diera una clase y yo me quedaría dormida. Esto es una crítica, perdón, pero es sana, porque es la realidad y no podemos ocultar el sol con un dedo.
Ya casi finalmente les quiero comentar que la UNAM cuenta con un documento maravilloso que la mayoría desconoce, que yo lo conocí a pesar de que aquí estudié y que aquí llevo muchos años dando clase. Justo lo conocí hace 3 años en ese diplomado de pedagogía que organizó la maestra Tesia Obregón. Se llama Marco Institucional de Docencia. En este marco institucional de docencia se dan los puntos relevantes de la importancia de la docencia en la UNAM. Y justamente los puntos 8 y 9, a mí me parece que son fundamentales porque nos dicen lo siguiente. El punto 8 de este documento dice: en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad se discuten con ánimo crítico y dispositivo las cuestiones universitarias, tanto nacionales como las universales. Se efectúa el análisis de las situaciones y el diagnóstico de los problemas, al tiempo que se proponen soluciones y alternativas que permitan superarlo. El numeral número 9 dice: la investigación y la extensión de la cultura son parte sustancial del quehacer universitario y por tanto complemento esencial del ejercicio docente. Por esto, la docencia se vincula a la investigación de tal manera que la UNAM estimula la capacidad creativa de los profesores e introduce a los alumnos en la disciplina del método científico, en tanto que la extensión de la cultura ha de hacer llegar sus beneficios a toda la sociedad y a la propia comunidad universitaria a través de la educación no estructurada curricularmente mediante cursos y actividades culturales intra y extramuros, medios masivos de comunicación y labor editorial, entre otros. Si nosotros cumpliéramos con estos 2 numerales, esto sería maravilloso, pero la verdad es que no. Nuestra docencia se ha quedado, como dicen algunos maestros, al nivel de la época de los filósofos griegos. No hemos avanzado gran cosa. ¿Qué inconvenientes tenemos con este tema de la criminología y de la docencia? Bueno, primero, la falta de preparación para tener criminólogos. Segundo, la abundancia de leyes. Tercero, la falta de una adecuada investigación criminal. Es el colmo que el policía sea el primero en destruir, dañar o alterar en lugar de los hechos o en lugar del hallazgo. Es increíble. Nos falta una verdadera policía científica. Encontré en un manual de ciencias forenses y criminalística de Ángel Gutiérrez Chávez que él expresa lo siguiente, dice: hay jueces que no le confieren importancia a la prueba pericial cuando es la más importante de todos. Yo no aspiro a que tengamos en los servicios forenses y en los servicios periciales a gente como la que vemos en Criminal Minds o en NCIS. No, ya sería mucho pedir, pero sí me conformaría que hubiera un gran avance en la investigación científica, no en la investigación que tenemos, porque da pena, es deplorable. Hay algunos investigadores buenos, pero lamentablemente siguen siendo muy pocos e insuficientes. Es increíble que, por ejemplo, en Egipto, en Grecia, en la antigüedad, hubiera médicos y científicos que ya estudiaban la investigación del crimen hace muchos años antes de la era cristiana. Es increíble que en 1682 se haya creado la prueba de dosimasia pulmonar hidrostática, con la cual se sabe si la criatura que murió ya había respirado o no había respirado. De ahí sabemos si era aborto o infanticidio o incluso homicidio. Es increíble que Antistio, cuando examina el cadáver de Julio César, detecte que de 23 lesiones con instrumento punzocortante, solo una fue mortal. Esto históricamente nos dice mucho. Nos dice que muchos no quisieron lastimar a Julio César, y por otro lado, esto nos dice que una prueba pericial de médico forense nos puede decir quién fue o cuál fue la lesión que ocasionó la muerte. Esto pasaba en esa época y actualmente lo que pasa es bastante triste. A manera de colofón, pues solamente quiero insistir en la necesidad de que la criminología sea una materia obligatoria en varias carreras y que sea una carrera en todas las facultades y escuelas de Derecho. Quiero concluir con esta frase que me gusta mucho: abre escuelas y cerrarás prisiones. Víctor Hugo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Amuchategui. Pues bueno, evidentemente a lo largo de todo este congreso, pues ya dimos cuenta de aspectos fundamentales al respecto del análisis y la crítica al interior de la propia criminología.
Uno fundamental es su enseñanza, como bien ya nos ha compartido la maestra a partir de su experiencia, no solo como alumna, sino como docente de la misma. Sin embargo, pues aquí los retos son muchísimos, porque hablamos de infraestructura, hablamos de capital humano, hablamos de vinculaciones interinstitucionales que no tenemos, pero que se están tejiendo por algunos lugares. Hablamos también de aspectos que tienen que ver con esta vinculación. Yo lo sentí más como el aspecto de la criminalística con la criminología, que son muy necesarias porque parecería que hay una escisión, que una no se lleva con la otra y que las enseñanzas que se dan en algunas escuelas particulares es como muy alejada. Por un lado los que hacen la investigación de campo y por otro lado quienes se dedican a esta cuestión de la etiología del crimen. Sin embargo, parte de los objetivos de este congreso es ponerles en una charola toda la serie de temáticas que competen a la investigación de la criminalidad. Entonces, ahora nos gustaría a ambas, yo comparto, que ustedes nos hicieran pues estos cuestionamientos, estas dudas, que nos compartieran sus comentarios para dar el cierre de estas actividades, más no la clausura, porque yo creo que cada uno de los temas que hemos tratado no tienen una terminación óptima. Se trata de cuestiones que nos competen a su análisis, a su búsqueda, al interés diario. Son problemáticas contemporáneas, son problemáticas que tienen aspectos históricos muy fuertes. Entonces, yo ahora les cedo el micrófono a ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo solo quiero decir que obviamente estoy totalmente de acuerdo con la maestra Muchategui. La criminología es realmente importante y en lo personal es demasiado apasionante. Y también es hacer como que un reconocimiento a nuestra facultad y a la universidad, porque muchos alumnos vienen de intercambio y luego lo que he observado es que especialmente los que vienen de intercambio, ya sea de otros países o de otros estados, toman principalmente las materias que son en el área de las ciencias penales y especialmente la criminología. Por ejemplo, con la maestra Muchategui hubo varios alumnos que eran de Colombia o de Veracruz, de Zacatecas, y eso de alguna manera nota reconocimiento de nuestra propia universidad, porque ahora sí que, igual de experiencia, tenemos muy buenos docentes en la materia de criminología. Está la maestra Muchategui, el maestro Rebollo, el maestro Rodríguez Manzanera, el maestro Peñalosa, y que ahora sí que igual de experiencia son muy buenos docentes. Y como dijo la maestra Muchategui, igual hasta donde tengo entendido, el maestro Rodríguez Manzanera fueron alumnos del maestro Quiroz Cuarón, que es uno de los más grandes criminólogos conocidos aquí en México. A ver, yo quisiera nada más primero darle las gracias, Eric. Eric es fan mío porque él cursó conmigo, pero no nos pusimos de acuerdo, lo que está diciendo le sale del alma, creo yo. Eric fue alumno mío en delitos en particular y en criminología, pero no inscrito, iba como oyente, y era el alumno que jamás faltaba, el que más preguntaba y que más intervenía. Y al final, ¿verdad?, del curso de criminología me lo llevé a Coyoacán, ese recorrido para ver lo del caso del asesinato de León Trotsky, que fue de lo que menos hablamos, pero recorrimos Coyoacán, desayunamos, fuimos a la casa de Frida Kahlo, recorrimos todo lo que pudimos, hablamos un poquitín de lo del asesinato de León Trotsky, la pasamos muy bien y creo que hasta acabamos en la casa del Indio Fernández, en las ofrendas de Día de Muertos. Y había muchos chicos efectivamente de fuera, que eso es muy bonito. Qué bueno que la Facultad de Derecho dé una imagen de maestros interesados en esta materia, que a pesar de que es optativa, pues tenemos muchos chicos de intercambio. Ahorita, sin más lejos, tengo 5 chicos de Colombia y otra chica que viene de Sonora. Entonces, esto es muy bonito y yo sí quiero, qué bueno que lo mencionó Eric, porque hay que seguir poniendo énfasis en estos temas de la criminalidad, que a mí me parece que son muy interesantes. Y gracias a los alumnos interesados es que nosotros podemos seguir dando clases de una materia que es simplemente una materia optativa. Gracias, Eric. Bueno, antes de nada, felicidades. Realmente la
creo que es la segunda vez que la escucho a usted. No sé si estuvo también en el congreso de Tesis Forenses. Sí, así es. Entonces me quedé sorprendida. Bueno, usted allá fue así como lo mejor que observé. Bueno, sin ofender, ¿no? Sin embargo, usted me transmite la energía que yo como joven y como futura criminóloga quiero. O sea, no sé, usted sí me podría decir, yo me quiero dedicar más a los menores infractores. Entonces, yo siento que esa parte está muy virgen. Es muy virgen esa área, pero para mí considero que es muy importante, porque otra vez vuelven a referir y están en el reclusorio y es como el núcleo de todo. No obstante, yo pensaba que aquí se iba a llenar todo, como allá. Yo dije, no, tengo que pararme, pero veo y digo, pues esto es lo esencial, nada más por las series y todo ese tipo de cosas, la gente piensa imaginar que es como una serie de televisión y por eso estuvieron allá, pero sin embargo aquí estuvimos los que estuvimos a estar y felicidades, y quisiera que me compartiera acerca de menores infractores. Gracias. Se lo agradezco mucho y me da mucho gusto verla aquí por segunda ocasión. Sí, esta invitación que me hicieron a la Facultad de Medicina fue para mí muy importante y efectivamente es un auditorio tan grande que cuando han venido grandes personalidades de Europa a hablar a la Facultad de Derecho y no caben, se los han llevado a aquel auditorio porque es enorme, hermoso y es muy imponente. Yo creo que este es el principio. Yo creo que estamos empezando, o ellos están empezando con esto y poco a poco yo creo que dándole mucha publicidad, hablando de tradición oral de boca en boca, se puede correr la voz para que al siguiente haya más gente. Ahorita, bueno, lo importante es que los que están son gente interesada en los temas y eso me gusta mucho. Este tema del que usted habla, que le interesa y al que se quisiera dedicar, es de los fundamentales, el de los menores infractores. Efectivamente, quizá no es un tema virgen, pero sí poco explorado, y de lo que se ha explorado y de lo que se ha hecho, investigado y escrito, salen muchas cosas que todavía no quedan resueltas. Yo le recomendaría que leyera obra escrita por, hay una doctora que se ha especializado en la materia de menores, Ruth Villanueva, que esta persona ha trabajado con ellos. Ella fue incluso directora de la llamada Cárcel de Mujeres, el Centro Femenil de Readaptación Social. Ruth Villanueva es una persona que conoce mucho el tema de manera internacional y nacional. Y el tema es muy importante porque si no empezamos a dirigir nuestra mirada a los menores, yo diría a los niños antes de que cometan alguna conducta antisocial, no podemos resolver el problema de la criminalidad de adultos. Entonces yo creo que usted está poniendo el dedo en la llaga en uno de los temas más importantes, desde la visión de los padres hacia los hijos, para ver cómo distinguir la travesura de lo que ya es algo malo que afecta a otros. Porque los papás luego son muy solapadores y dicen, bueno, le pegó a la niña, pero estaban jugando, es una travesura. Ese niño, el día de mañana, va a violar a la muchacha. O sea, vamos a poner atención en ello. Los papás no ponen atención. Dentro de los niños y los menores hay un problema que a mí me preocupa mucho. Los papás son muy descuidados y los profesores en la primaria y secundaria más. Hay niños que no son atentos, que se pierden de la clase, que ya se quieren salir, inventan que quieren ir al baño. Hay niños y adolescentes que no les importa estar en la clase y que lo que quieren es que a los 10 minutos de una actividad pasar a otra porque no pueden con ello. Y a los papás no les importa y dicen, mi hijo es muy inquieto. No, a lo mejor el chico es bipolar. Y cuando se da este tipo de problemas, de estos trastornos, los padres no lo detectan, los maestros tampoco, y pueden llegar a la universidad con problemas serios de un trastorno como este de la bipolaridad, que me estoy enterando que hay mucha gente con bipolaridad y que por eso no le podemos exigir que ponga atención más allá de 10 o 15 minutos en una actividad. Necesitan una educación especial, tratamiento psicológico o probablemente psiquiátrico porque necesitan estar medicados. Estas personas pueden llegar a cometer delitos o pueden llegar a ser víctimas de delito. Entonces, por eso es tan importante en esta parte de la criminología, que es una disciplina interdisciplinaria, el auxilio de la psicología, de la medicina, de la psiquiatría, para ver si ese niño que es inquieto es un niño que simplemente es hiperactivo o es bipolar o es un chico que más adelante va a ser un delincuente. Entonces, yo creo que si
usted quiere dedicarse a esto, los menores infractores, estará en el mejor de los terrenos, el que más falta hace. Hace 10 años el doctor Luis Rodríguez Manzanera decía, la criminalidad en México todavía no es un tema tan preocupante, ahorita es de los más preocupantes. Ahora hay niños sicarios, gerontocidas no hay una, pero niños sicarios hay muchos. Ahora pueden andar ya con el rifle, con la pistola, con una AK-47 y son los que ganan dinero por ayudarles a los capos. Entonces, cuando uno piensa que una criatura de 14, 15 años que antes jugaba con un trenecito ahora trae un arma de fuego, esto preocupa, y estoy hablando de México y de otras partes de Latinoamérica. Entonces yo creo que usted hace bien en preocuparse por los menores. Ojalá lo haga con mucha seriedad, porque a su edad, que es muy joven, veo que tiene interés. Ya estuvo en el Congreso de la Facultad de Medicina, está ahora con nosotros, y le recomiendo que se asome al INACIPE, donde tienen cursos sabatinos muy interesantes también de criminología, criminalística, política criminológica, en lugar de los hechos, todo eso que a usted le fascina, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, con respecto a lo de cómo la enseñanza de la criminología, mencionaba que sí existen, bueno, yo soy estudiante de criminología y criminalística, entonces sí existen universidades que lo imparten, pero desde su perspectiva, ¿cómo piensa que se debe impartir la criminología? ¿Desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de política criminal o política criminológica, o desde un punto de vista de criminología crítica? Porque si bien es cierto, o sea, si bien es cierto, yo chequé varios planes de estudios antes de entrar a la carrera y varios van muy enfocados a lo que es la criminología clínica. Sin embargo, bueno, en este congreso los ponentes cuestionaban mucho la criminología clínica y como que el máximo ahora es, o sea, no, fíjate en la crítica, fíjate en las nuevas cosas que trae la crítica. Entonces, ¿cómo enseñar criminología ya como licenciatura? Es bastante complicado lo que preguntas. Sí, yo estoy aquí de habladora diciendo que ya haya carrera de criminología, pero no sé cómo. Pero bien, si a mí me dijeran, a ver, vamos a implementar el proyecto para que haya una carrera de licenciado en criminología, ¿tú qué aportarías? Yo aportaría mi experiencia, que es poca realmente. Pero yo, por ejemplo, di clases en reclusorios y con lo que usted pregunta yo le diría dos cosas. Una, para que fuera carrera, la criminología, tendría que hacerse un programa y un plan de estudios específico para formar criminólogos aquí, a partir, por ejemplo, de Derecho, que sería muy diferente como lo está haciendo Medicina, porque ahí son ciencias forenses, ahí es criminalística, es otra visión. Yo no pretendo esa visión de Medicina aquí, porque aquí la formación es como más tirando a lo humanístico, a las ciencias sociales, que a lo científico. Bueno, para Derecho sería más fácil, la infraestructura, bueno, serían los espacios, como ya dijo la psicóloga Edna, se necesita dinero, que la UNAM tiene poco, y lo que tiene, pues lo emplea en lo cotidiano. Pero crear una segunda carrera quizá no fuera tan complicada. Lo primero que tiene que haber es voluntad. Si hay voluntad, yo creo que puede salir adelante. A lo mejor empezaría con muy poca matrícula, pero poco a poco llevaría más. Cuando a nosotros aquí nos imparten la materia optativa de criminología, lo primero que los maestros tenemos que hacer es seguir el programa oficial de la materia. Y el programa oficial de la materia se queda corto porque es antecedentes, historia, escuelas criminológicas. Y cuando llegamos al último tema, que son las corrientes criminológicas, la crítica, la clínica, todas esas, como dice el mismo Rodríguez Manzanera, dice, cuando termina el curso es cuando empieza la criminología. Entonces, sí, habría que hacer toda una reforma. Ahora, en los semestres son chiquitos, yo ya los he contado y son cuando mucho cuatrimestres. En un cuatrimestre no da tiempo de ver, bueno, y si hay Semana Santa, pues es trimestre y medio, ¿sí? Como ahora. Lo que tendríamos que hacer es una proporción de todo. Yo empezaría planteando que la carrera de criminólogo tuviera sociología criminológica, psicología criminológica, medicina, psiquiatría, política criminológica, todas las materias de síntesis de la criminología que constituyeran un bloque o una unidad. Finalmente, que termináramos viendo penología criminalística, aunque fueran nociones generales, pero ya siendo una carrera habría tiempo de que en cada materia y cada materia con cada asignatura tuviéramos el planteamiento general de esto. Yo vería todo, yo vería criminología general, criminología crítica, criminología europea, criminología clínica,
porque yo creo que es importante ver todas y después decir, a ver, ¿tú en qué te quieres especializar como criminólogo? A lo mejor unos tienen una corriente más tirando a la clínica, que a mí me parece muy importante, o otros a la crítica, que siempre se la van a pasar criticando todo lo que ya existe como tradicional. Otros a lo mejor dicen, el enfoque mío es el de sociología criminológica o el de psicología criminológica o de biología criminológica, donde quizá ya nos iríamos más por el terreno de la medicina. Pero yo creo que sería un punto de partida y no lo veo tan complicado, le digo, si hay voluntad, y yo creo que se podría hacer. Y lo primero, pues respetar que hubiera un buen plan de estudios y un buen programa por cada una de las asignaturas que formaran el plan de estudios. Gracias. Yo solo quiero dar las gracias a esta máxima casa de estudios con la que cuenta nuestro país, a la psicóloga que ha organizado esta actividad, como bien lo dice la No maestra. se preocupe, puede decir esto y no pasa nada. Yo creo que la Real Academia ya lo acepta como tal, nomás que yo soy muy crítica. Ok, y bueno, aunque sé que ya no están los demás ponentes que han participado, muchísimas gracias. La exposición anterior me dejó realmente pasmada por las cifras, por los datos, y que realmente no tenemos la conciencia de que aunque quizá de manera directa no sea yo quien tenga una persona desaparecida, bueno, es nuestra sociedad y son nuestros jóvenes los que están en riesgo. Entonces, muchísimas gracias de verdad por este evento, maestra, y porque realmente logró concurrir a grandes personas que han hecho una gran aportación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que intervinieron. Bueno, pues sin más procedo a dar la constancia de la maestra Griselda Mozategui y no sin antes ofrecerles el gran aplauso a ustedes, el agradecimiento a ustedes que sin su apoyo este evento, esta actividad no se hubiera llevado a cabo. Muchísimas gracias. A nombre del Proyecto Grado Cero, del podcast INICU, el espacio dedicado al análisis de la criminalidad y obviamente el agradecimiento a la Facultad de Derecho y a la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes. Universidades. Entonces, esto me lleva a plantear que precisamente, y lo decía ahorita el doctor, justamente me llamó la atención, el doctor Vélez hablaba de esto y dije, ay, qué curioso, hay por ahí dos puntos de conexión entre la interesante conferencia que él dio y lo que yo voy a decir de esto. La conexión está por el lado de la universidad, de la enseñanza. Yo sostengo que si lo que queremos es abatir el crimen, que bueno, abatirlo al 100% no es posible desde que el hombre es hombre, el ser humano comete crímenes, delitos, conductas antisociales, pero sí por lo menos reducirlo y bajar los niveles de violencia, porque hemos llegado a niveles que verdaderamente son intolerables. Y yo llego a la conclusión de que la enseñanza de la criminología en las universidades es el primer paso que debemos dar para lograr prevención y para lograr la verdadera y adecuada investigación del crimen. El planteamiento del problema viene a ser justamente la justificación de lo que estoy diciendo, y la justificación está en afirmar que ahorita, de momento, uno de los grandes problemas de todo el mundo es la inseguridad pública. El incremento en los delitos violentos. Antes a uno lo robaban en la calle y uno se enteraba cuando llegaba a una casa y no encontraba el monedero. Ahora lo matan a uno por robarse un celular. Entonces el grado de violencia también importa, no solo el número de delitos. Y claro, lo que va aparejado a todo esto es la ineficacia de la pena de prisión, la pena de multa, cualquiera es ineficaz. Parece ser que no hay una sola pena que resuelva el problema. Y es que nuestros políticos no saben que primero hay que ver prevención y ya después castigo. Esta es la parte fundamental que además no...
Machetegui Regina, una profesora muy querida aquí en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, qué mejor que dar cierre a nuestras actividades con el aspecto fundamental acerca de la pedagogía, de esta enseñanza respecto de la criminología en nuestra universidad. Sin más, cedo la palabra a la maestra Machetegui Regina para que nos presente su ponencia titulada La importancia de la enseñanza de la criminología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edna. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Y pues voy a tratar de abreviar para no excederme con el tiempo. Bueno, entonces, primero que nada quiero agradecer al Proyecto Grado Cero, al maestro Alfonso siempre, y lo mismo pasa con este tema. Bueno, primero que nada quiero decir que uno de los grandes problemas, y esto nadie lo desconoce, por los que atraviesa el mundo y especialmente América Latina y muy particularmente México, es el tema de la inseguridad, es el tema de la violencia, es el tema de la criminalidad. Yo como maestra de criminología y de derecho penal, cuando doy derecho penal digo que el derecho penal es la materia más hermosa de todo el plan de estudios, pero cuando doy criminología digo que la criminología es más importante que el derecho penal. Y finalmente parece que estoy engañando a unos y a otros, pero no, la verdad es que sí son muy importantes ambas y las dos se unen, a pesar de que el derecho penal es una ciencia jurídica, normativa, mundo del deber ser, y la criminología pertenece al mundo del ser, no es normativa. Entonces, a pesar de esas grandes diferencias, están estrechamente unidas. Y no podemos entender el derecho penal sin la criminología, y no podemos entender la criminología sin el derecho penal. Y yo llegué a la conclusión de que efectivamente, como sostienen todos los criminólogos, la finalidad más importante de la criminología es la prevención, tema que desconocen los políticos, tema que desconocen los legisladores, tema que no se aplica en México porque se piensa más en la represión. Entonces, esta parte del tema a mí me llama mucho la atención, de manera que he querido fusionar en un solo tema para este congreso los dos temas fundamentales de que se nutre mi tema general, que es precisamente por un lado la importancia de la criminología y por otro la importancia de su enseñanza, donde en las universidades Ochoa Hoffman, a la psicóloga Edna Bravo, la invitación que me han hecho y que no pude resistir, dije que sí desde el primer momento porque estaba encantada de estar en esta... yo no me gusta decir evento porque evento es lo eventual, lo que pasa de repente como un terremoto que nadie lo espera, y esto sí se espera y sí está preparado. Entonces esta actividad académica, porque desde el título me parece sugestivo, miradas multidisciplinarias a la criminalidad, y me encanta que en la Facultad de Derecho le den importancia a esta materia tan olvidada, tan descuidada, de la cual yo siento un gran cariño y me da una pena enorme que no se le dé la importancia de vida. Entonces los felicito por haber organizado esta actividad. El tema de mi ponencia es la importancia de la enseñanza de la criminología, y justamente es una ponencia muy sencilla, muy simple, no llego a mayores profundidades, pero es algo que he venido diciendo desde hace mucho tiempo en mis clases, en algunos congresos, siempre que tengo la oportunidad de abrir la boca lo digo. Para mí es muy importante la criminología y es muy importante la forma en que se enseña la criminología. El día de hoy para mí es muy importante porque en primer lugar es 22 de abril y quiero mencionar a manera de efemérides que un 22 de abril, pero de 1724, nació Immanuel Kant, un gran filósofo. Entonces es un detalle que a mí me parece muy interesante. Y bueno, desde el punto de vista internacional, hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra, a la que tanto maltratamos, pero la festejamos. Entonces, aquí viene lo del doble disco, no nos enseña el derecho penal, sí nos la enseña la criminología. El político lo que hace es proponer que se creen leyes, y por lo que veo faltan muchos tipos penales. Ahorita el doctor Vélez hablaba, por ejemplo, de la falta de tipificación en varios códigos penales. Pues este tema tan interesante que le estaba mencionando, hay 15 estados, dice, en el que no se encuentra tipificada esta conducta. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Estamos con las manos atadas. Nosotros los que estudiamos Derecho sabemos que no se puede aplicar una pena si un delito no existe, la nula pena sine lege. Entonces, no puede sancionarse, castigarse, perseguirse ni hacer nada cuando el tipo penal no existe en una ley. Y México tiene ese problema, entre otros muchos que vamos a ver.
Los legisladores piensan que la solución al problema de la criminalidad es aumentar punibilidades. Antes era de 8 a 10 años, ahora que sea de 20 a 40. Y ayer que estaba oyendo las noticias, yo estaba espantada de oír lo de los 146 o 149 años de prisión. Dije, tienen razón, ahora sí se va a resolver el problema, están como locos, pero bueno. Juana Barraza Samperio, alias la mal llamada Mataviejitas, la gerontocida, pues creo que le aplicaron 428 años, no, pues sí va a salir readaptada la mujer, o sea, ya después va a saber lo que es vivir y respetar la vida. Entonces, ¿qué patadas de ahogados dan de veras los legisladores? ¿Por qué? Pues porque no saben y porque no les importa, y lo digamos claro, lo que les importa es quedar bien con su partido político y con el sector votante. Entonces vamos a crear tipos penales y leyes que a la gente les gusten, para que así digan, ese partido sí pensó en nosotros.